cómo estas mafias operan de manera internacional, cómo el Deep Web es una herramienta, cómo las redes sociales abiertas para la gente son una herramienta para estos criminales. Estamos hablando pues de grupos delictivos. ¿Y eso cómo se puede controlar? Pues claro, las redes sociales son incontrolables. Pero ahí te va, ¿cómo se controló esto? Por medio de la denuncia. Les voy a contar un poco cómo fue este caso. En Holanda existe este grupo de, pues, ¿cómo lo puedo llamar? Porque ellos se hacen llamar activistas que promueven que la pedofilia se legisle. Y ellos declaran en redes sociales y en sus meetings y en sus eventos que un niño de 2 años, que ya puede decir que quiere ir a un parque, puede decidir un parque, puede también decidir entablar una relación sexual con un adulto. Entonces, pues es totalmente una monstruosidad. Yo creo Es que ya no tenemos norte. No tiene sentido. No tiene sentido. Pero imagínate que hay gente que lo sigue y tiene sus agrupaciones que no son unos cuantos. Son cientos que formaban parte de estas páginas que opinaban en los videos. Entonces, de verdad, perdón, pero es que... Hijos de puta. Perdón que te lo diga así. Fíjate que yo cuido mucho. Totalmente. Pero es que no puede ser. Hay ciertas cosas que no. No, hombre, mi querido Alberto. Y si viera uno las cosas que hay, a veces es que es tan pareciera yo creo que ni en una película de terror. Perdón, yo insisto, cuido mucho las palabras, aunque es un me la ganaste más, a mí. Pero claro, no, es que hay ciertas cosas que no. Bueno, pues este caso es muy emblemático para nuestro país. Primero porque se puso un alto y segundo porque se logró desmantelar un grupo muy grande de pedófilos que al empezar a tuvieron en Holanda obviamente rechazo por parte de la ciudadanía. Claro, normal. Y hubo crítica de la prensa, entonces se hizo una investigación y a este tipo le encontraron en una orden judicial, le encontraron almacenamiento de pornografía infantil y entró en un proceso judicial en Holanda. ¿Qué hace este personaje? Pues sale de su país y llega a México. Él pide asilo político. Ahorita te cuento lo que se puede platicar, que es de conocimiento público, porque todavía pues él está detenido aquí en nuestro país y entiendo que ya ya tiene auto de formal prisión, pero para no caer en ningún tema que pudiera perjudicar el caso, voy a contar lo que es de conocimiento público y lo que se ha dado a conocer por medio de la prensa. Porque aparte es un joven, no es una persona tan grande, el movimiento lleva muchos años, pero quien encabezaba esto es un joven no mayor, o sea, no menor a 30 años, 31 años, 30 años, y cuando inicia su juicio en Holanda, él viene a México y pide asilo político, porque es un perseguido. Asilo político. Asilo político. De verdad que... El asilo político se le niega y hasta ahí es donde nosotros teníamos conocimiento porque hubo una denuncia. El equipo de OUR, de esta organización que yo represento en México, estaba trabajando en Ucrania, donde hay guerras, donde hay desastres naturales, es donde mayor vulnerabilidad hay para los niños, porque se presta para sacarlos del país, para fachadas de organizaciones que reclutan y dicen, te vamos a llevar a tus hijos a Estados Unidos, la gente confía, se aprovecha el caos para buscar... Para hacer más caos. Para hacer más caos. Entonces, esta organización que se llama Free a Girl se da cuenta que él huye de Holanda y le da seguimiento. La autoridad nunca avisó, nunca mandaron un boletín, nunca mandaron una ficha roja de decir, oigan, hay una persona que salió con un proceso de pornografía infantil, de pedofilia del país y tengan cuidado. No se avisó a ningún gobierno. Cuando esta organización de sociedad civil busca a OUR y le dice, oigan, necesito ayuda porque tenemos un caso que le hemos dado seguimiento aquí en Holanda y pues el acusado huyó y no sabemos dónde está. Entonces la organización estaba en Ucrania trabajando y ellos se metieron al Deep Web, donde normalmente estas personas tienen chats y conversaciones y ahí se comparten imágenes y ahí es el mercado donde está todo, ¿no? Se dan cuenta que este personaje estaba en México y estaba diciendo que aquí era un paraíso sexual. Madre mía. Y que había tenido sexo con un niño de 8 años. Y hay videos y hay cosas que uno ve que no lo puede uno creer porque son reales y están ahí presentes. Entonces,
Nosotros, por medio de esta información, y ya teniendo la certeza de que estaba aquí porque él lo estaba declarando en estos videos, nosotros, ¿qué hicimos? Pues denunciamos y avisamos a la autoridad en nuestro país y en la Ciudad de México, donde este señor pues estaba, donde él declaraba que estaba. Y ya la autoridad hizo su trabajo, lo cual quiero felicitar a la Fiscalía, a la fiscal Ernestina Godoy, que ha tenido la sensibilidad para combatir este flagelo, y a un gran equipo que tienen de policías de investigación. Este es uno de los casos, y a este tipo lo agarraron. Lo agarraron con terabytes de pornografía, lo agarraron queriendo, también ofreciendo niños. Entonces fue todo un proceso que al final, pues aquí podemos decir que fue una historia de éxito. Y cuando tú me preguntas, ¿vale la pena? Yo te digo, Alberto, claro que vale la pena. Sacamos a un monstruo de las calles. Y hay otros, y la organización recibió amenazas de muerte, y estando en Holanda, que fuimos a dar una rueda de prensa, ahí mismo nos amenazaron, en los propios portales, hicieron pues comentarios de mucho odio, y yo creo que cuando el ser humano empieza a normalizar este tipo de conductas, pues empieza a haber un deterioro de lo que es bueno o es malo, ¿no? Claro. Y en ninguna circunstancia el abusar de un menor de edad, de venderlo, de hacer una transacción, porque muchos de los casos y muchas de las víctimas te platican. A mí me hacían tener relaciones hasta 20 veces en un día o 30. Entonces el intercambio de un sobrecito de cocaína a lo mejor es una sola transacción, pero esta es una chica vendiéndola 30 veces en un día. Imagínate cuando son 15 niñas, 20 niñas, cuando es un tema de que las llevan a Estados Unidos, cuando es un tema que compone otros delitos, como delitos compuestos, ¿no? Que primero hay secuestro y luego ya trata de personas, o cuando muchas veces vemos que en nuestro país 10 mujeres son asesinadas al día, y creemos que son puros feminicidios porque hay un motivo de odio hacia la mujer, pero muchas veces es trata también, y se tipifica mal, ¿no? Entonces hay que también seguir siendo una fuente de inspiración y también ser una herramienta para que las autoridades tengan ¿cómo podemos decirlo? La capacitación, hablando de ministerios públicos o de policías, para identificar cuál es el delito. En mi libro de la cosificación hablo de cómo se deben de generar fiscalías especializadas de trata, cómo todavía en el país no se tiene al 100%. ¿Tenemos tu libro por aquí? Sí. ¿Me lo pasas? ¿Me lo pasáis? El libro es que vale mucho la pena el libro. Hombre, es que es una manera de poder concientizar a la gente de qué hay que hacer, ¿no? Además de la denuncia. Es el día de hoy. O sea, claro. Hoy lo que estamos haciendo en la cama con Alberto es una entrevista, sí, para que me conozcan, pero también para hablar de este tema que necesita más lentes, más difusión. Hay que hablar de lo que está pasando. Usted, que es un tema duro, mi mamá me decía, Paola, pero ¿por qué este tema te apasiona? Si es un tema muy difícil y es un tema muy duro, y hemos nosotros tenido que involucrarnos. Y yo le decía, mamá, porque llegó, es como mi llamado, yo lo siento de esa forma, y ahora que soy mamá, ¿qué te puedo decir, Alberto? No tienes idea lo que cambian las cosas. Lo entiendo perfectamente, gracias. Lo entiendo perfectamente. Este es el libro La cosificación de los seres humanos, y es de Paola Félix Díaz. Sí. ¿Ya está en la editorial Porrúa. Es un libro que prologó, en ese momento era la secretaria de Gobernación, Olga, la ministra Olga Sánchez Cordero, con una gran trayectoria, Santiago Nieto cuando estaba en la Unidad de Inteligencia Financiera, el cual apoyó muchísimo para los temas de trata y ha sido un gran aliado. Cuando él estuvo ahí hizo muchas cosas importantes de cooperación internacional, en fin, hay una serie de cosas. Y Antonio Luigi Mazzitelli fue el representante de Naciones Unidas aquí en nuestro país durante muchos años contra la droga y el delito, así se llama la agencia, y ahora él está en África pues combatiendo, porque al final, como lo decía, es un negocio transnacional, es un crimen que no tiene fronteras. Pues es un libro que hay que leer, La cosificación de los seres humanos, de Paola Félix Díaz, de Editorial Porrúa. No se lo pierdan, ¿vale? Yo creo que vale mucho la pena porque ayuda a poder concientizarnos de qué hay que hacer, ¿no?